Buenas tardes, hermanas. Gracias por estar viendo estos videos, ¿verdad? Este ya es el último porque gracias a Dios ya vamos a poder regresar este domingo a la iglesia y pues ya vamos a estar juntas nuevamente sirviendo y escuchando la palabra de Dios. Fue un gusto que me hayan dejado entrar a sus casas y haber estado en este programa conmigo a cara a cara. Vamos a orar para empezar con la enseñanza del día de hoy. Padre, te pido que bendigas a cada una de las hermanas que va a escuchar esta enseñanza, que sea de bendición para sus vidas y pues también ayuda a que podamos aprender de ello y de estos grandes ejemplos de mujeres, Padre. En Cristo Jesús te pido que nos ayudes, Padre, a llegar pues a ser un poco de cómo fueron ellas. Te pido que tú me uses, Espíritu Santo, y tú quites las palabras de mi boca que no vayan a ser edificantes y que me ayudes, Padre, a hablar cosas que te edifiquen. En Cristo Jesús dejo esto en tus manos. Amén. Vamos ahí a la Biblia, a Proverbios 14:1. Dice así: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Vamos a hablar ahora de la mujer sabia. Vamos a ver unas virtudes de cómo ser una mujer sabia. Pero para esto vamos a agarrar el ejemplo de una mujer del Nuevo Testamento. Y esta mujer, vamos a ir primeramente a Hechos 16:1. Dice así la palabra de Dios. Después llegó a Derbes y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y ahora vamos a 2 Timoteo 1:5, dice así la palabra de Dios: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a hablar de la vida de Eunice. Eunice fue una mujer sabia y estas virtudes a ella se le notaron. Y nuestra meta, hermanas, para poder llegar a la sabiduría, para ser unas mujeres sabias, es primeramente esto que a Eunice se le notó. Y la primera es que ella era temerosa de Dios. Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor de ¿quién? A Dios. ¿Y qué es el temor a Dios? Dice aquí que el temor a Dios, una mujer temerosa de Dios, es tener respeto, reverencia, admiración y sumisión para Dios y a su voluntad. Eso es ser una mujer temerosa de Dios. Y aquí la palabra de Dios dice que Eunice era una mujer de una fe no fingida, era una mujer de gran ejemplo y era una mujer que reflejaba en su vida el temor a Dios. ¿Por qué? Porque ella estaba rendida y sumisa a su Dios. Ahora, leímos aquí que su esposo no era cristiano, su esposo no era creyente, su esposo era griego y ella era una judía creyente. Ahora, ella daba testimonio porque se notó. Pablo le dijo a Timoteo: tu madre tuvo una fe no fingida. Y como vimos en Hechos, dice aquí en Hechos, había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer creyente, y daba buen testimonio. Así que, hermanas, Eunice era temerosa de Dios, era reverente a Dios, tenía respeto por Dios y tenía admiración de Dios y era sumisa a Dios y a la voluntad de Dios en su vida. Para ser una mujer sabia como lo fue Eunice, tenemos primeramente que tener temor a Dios.
El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No a lo que el hombre pueda hacerte, no a lo que te pueda hacer una enfermedad, no a lo que te pueda hacer un mosquito, no lo que te pueda hacer la comida, sino ¿a quién? A Jehová, a Jehová. ¿Te imaginas, hermana, si Eunice no hubiera sido una mujer temerosa de Dios, una mujer que confía en Dios? Ella no hubiera dejado que su hijo Timoteo se fuera con Pablo a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo, ella sabía la vida de Pablo, que Pablo siempre estaba en peligro, que estaba siempre en riesgo. Pero Eunice sabía en quién ella tenía su confianza, en quién ella temía, en quién ella estaba sujeta y sumisa. Por eso ella no fue de estorbo a su hijo Timoteo y lo dejó ir con Pablo. Una mujer sabia teme a Jehová y confía en Jehová, confía en sus promesas, confía que si está con Dios, Dios no le va a permitir que pase más allá de lo que Dios pueda querer para nuestra vida. Nosotras como cristianas, hermanas, debemos de entender que todo lo que nos sucede a nosotras es porque Dios lo quiere. Y no estarle echando la culpa a nadie, sino decir, Señor, acepto esto que viene de tu parte y ayúdame a seguir confiando en ti. Ayúdame a seguir teniendo admiración por ti. Ayúdame a seguir sumisa a ti. Así que, hermana, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y si tú quieres ser una mujer sabia como la que fue esta Eunice, tú tienes que temer a Jehová y no lo que te pueda pasar. Mira, hermana, ¿tú crees que a mí me da impotencia que a veces nos ponemos muy bíblicas y usamos la palabra de Dios para justificarnos de algo? Por ejemplo, ahora que está este peligro, esta enfermedad, una cosa, hermana, esta enfermedad no se va a terminar, esta enfermedad va a seguir aquí, ya va a seguir por siempre, ¿verdad? Ahora, lo que sí se está esperando es que se halle la vacuna y también de que se halle el medicamento correcto para combatir a esta enfermedad. Pero, hermana, el venir a la iglesia no es peligro. Y muchas de nosotras agarramos el versículo que el prudente se aleja del peligro. Hermana, eso es del peligro del pecado, del peligro de lo que pueda destruir tu vida. A venir a la iglesia, hermana, no es peligro. Mira, hermana, ponte a pensar. Vas a la tienda, tu esposo va a trabajar. Tú dices, sí, pero si no va a trabajar no voy a comer. Pues es igual, hermana. Si tú no vienes a la iglesia, te vas a morir espiritualmente porque no estás comiendo. Ahora tú dirás, ay, hermana, pero aquí yo lo escucho en la internet. Hermana, las que tenemos hijos, no, a mí no me vas a decir que estás ahí atenta escuchando la palabra de Dios. Yo tengo 2 hijitas que por más que yo quiero estar atenta escuchando la palabra de Dios, de repente ya se andan peleando o de repente ya quiero ir al baño, que esto, que el otro, interrumpen. No es igual a venir a la iglesia y estar sentadita y escuchando la palabra de Dios. Hermana, una mujer que teme a Jehová se va a poner bajo su voluntad. Y la voluntad de Dios es que estemos congregadas en la iglesia. Ahora, yo respeto mucho a las hermanitas ancianitas. Ellas sí, cuídense, hermanitas, ¿verdad? Y cuando usted se sienta segura, pues aquí la esperamos. Pero hermana, tú que tienes 30 años, 25 años, 40 años, 50 años y gozas de una salud perfecta, hermana, no hay excusas. Y no nos escudemos bajo la palabra de Dios. No pongamos la palabra de Dios en pretexto y de que ahí nos está diciendo que seamos prudentes. No, hermanas. Di sinceramente, yo tengo miedo, por eso yo no voy a ir a la iglesia. Dilo así, porque pues de todos modos el Señor lo sabe. Tú no puedes engañar al Señor, hermana. No lo puedes engañar. Él sabe si realmente estás sumisa, si realmente eres temerosa de Él. Yo temo más el quedarme en mi casa al venir aquí a la iglesia cuando ya las puertas de la iglesia se abran. Porque yo sé que si me quedo en mi casa,
eso no es bíblico, porque si yo gozo de buena salud y mis hijas gozan de buena salud, no es bíblico que yo me quede en mi casa. Para prevenir que se enfermen, hermanas, de todos modos en tu casa se pueden llegar a enfermar, porque tu esposo o tú tienes que salir a la tienda, tu esposo tiene que salir a trabajar, lo puede traer a la casa, aunque tengamos a nuestros hijos en una burbuja de cristal, se van a enfermar. No me lo estés tomando a que te estoy acusando, a que te estoy juzgando, hermana, pero no nos escudemos con la palabra de Dios para justificar nuestro temor. ¿Por qué es nuestro temor? Es nuestra falta de sumisión, es nuestra falta de respeto y es nuestra falta de reverencia a Dios. Así que una mujer temerosa de Dios va a enfrentar todos los retos que la vida le dé. Mira, hermana, Pablo, él sabía que tenía mucho peligro a ir a Jerusalén o a ir a cierta ciudad, pero él se arriesgó y él asumió el peligro. ¿Para qué? Para que almas fueran salvas. Asume tú el peligro y Dios se va a agradar de tu vida y te va a ayudar, Nada más que tengamos temor a Dios y no a un virus, no al hombre. No, sino que realmente tengamos el temor a Dios como lo tuvo Eunice. También lo que te va a ayudar a ser una mujer sabia y lo que ayudó a Eunice a ser una mujer sabia era que era de una fe no fingida, era de una fe genuina. Y lo vemos ahí que Pablo, fíjense, Pablo, este gran hombre de Dios, le está diciendo esto a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Ay, qué bonito y qué privilegio como mujer que los que están a su alrededor se hayan fijado en que ella era una mujer genuina, en que ella no era una mujer hipócrita, de que ella no era una mujer que tenía 1000 máscaras, que era una cosa en la iglesia, una cosa en su casa, una cosa en su trabajo. No, ella era una mujer genuina, era una mujer verdadera. Hermana, ¿sabes una cosa? Los primeros que identifican la falsedad y la hipocresía que hay en nosotras, ¿quiénes son? Son nuestros hijos. A veces nosotros demandamos en nuestros hijos que queremos que sean perfectos, que no cometan ningún pecado y que siempre estén comportándose como soldaditos. Pero hermana, si tú no estás dando ese ejemplo de esa fe genuina, de esa fe verdadera, ¿cómo quieres que tus hijos lo sean? Hermana, no te engañes a ti misma, no seamos hipócritas, ¿verdad? Si tenemos fe y creemos en Dios, pues hay que demostrarlo. Hay que agarrarnos de las promesas de Dios. Hay que agarrarnos de que un día estaremos con Él en la gloria y confiar. Ser de esa fe que nadie te mueva de lo que has creído. Porque a veces llegan los testigos de Jehová y te dicen algo y tú ahí te la andas creyendo. O estás creyendo todas las mentiras que están diciendo en la televisión, en los noticieros. En vez de creer en Dios, en sus promesas divinas, ¿verdad? Así que, hermana, tú tienes que empezar a vivir esa vida verdadera. Que lo que eres aquí en la iglesia lo seas en todas partes. La palabra de Dios nos dice que seamos santos como Dios es santo. Así que, hermanas, Dios demanda de tu vida y de mi vida santidad. Sin santidad nadie verá a Dios, sin el arrepentimiento de tu pecado. Hermana, hoy es tiempo de que ya, si hay algo en tu corazón, una amargura, un resentimiento, algo que no está dejando que tú seas verdadera, sácalo, humíllate ante Dios y dile: Señor, yo ya quiero ser verdadera, yo quiero tener realmente esa transformación en mi vida, yo realmente quiero ser una cristiana verdadera y no tener una fe fingida, que en la iglesia finjo mucha espiritualidad, pero aquí en mi casa realmente no lo soy. Hermana, Eunice era una mujer sabia, porque era una mujer
con fe genuina. Ella sabía lo que creía y a quién creía. Y tú, hermana, y yo, somos unas mujeres sabias, tenemos una fe genuina. Nuestros hijos verdaderamente están viendo en nosotros que somos unas cristianas sinceras, o están viendo toda la hipocresía que nos rodea. Por eso a veces nuestros hijos también son bien gritones, a veces son bien enojones, a veces son bien indiferentes a las cosas de Dios, no les gusta orar, no les gusta leer la Biblia, pues porque tú eres igual, hermana. Porque aquí en la iglesia finges que sí, mucha espiritualidad y esto, pero en tu casa no, y ahí es donde verdaderamente debemos de serlo, para que nuestra familia y los que nos rodean puedan decir verdaderamente, como dijo Pablo, fíjate, le dijo a Timoteo, una fe no fingida. ¡Wow! ¿Verdad? Para poder ser unas mujeres sabias como lo fue Eunice, tenemos que ser temerosas de Dios, tenemos que ser de una fe genuina y tenemos que ser de buen ejemplo. Vimos en Hechos que dijo Pablo, ejemplo, buen testimonio. Eran de buen testimonio. Esta Eunice fue una mujer sabia porque ella era de buen testimonio, de buen ejemplo a sus hijos. Hermana, tú y yo, para ser esas mujeres sabias como lo fue Eunice, tenemos que ser de ejemplo, ser buen ejemplo. ¿Buen ejemplo en qué áreas, hermana? Pues en saber perdonar, en saber amar, en la iglesia en servir, en dar sin esperar nada a cambio. Eso es buen ejemplo. En que en la casa no estás de gritona, no estás hablando malas palabras. Porque mira, a veces, hermana, nuestros hijos aquí en la escuela, tú sabes, aquí en nuestra iglesia tenemos una escuela, una academia. Vienen niños desde kinder hasta la preparatoria. Y a veces a uno que otro niño se les salen malas palabras. ¿De dónde agarraron esas malas palabras? De volada nosotros nos decimos, ay, hermana, pues yo no sé, pero realmente sí sabes, hermana. A veces, hermana, por nuestro lugar de nacimiento, por nuestro país, hay palabras que en México, tal vez en El Salvador, son muy ofensivas, o las palabras del Salvador en México son muy ofensivas, o aquí en Estados Unidos hay unas palabras que en México tal vez no son ofensivas, pero hermanas, si sabemos que no se escucha bien esa palabra y que no es apropiada, no la digas, porque a veces tus hijos lo están diciendo también. Y tú dices, ay, pues lo agarraría de otro niño de la iglesia. No, hermana, lo está agarrando de ti. ¿Por qué? Porque no estás siendo buen ejemplo a tus hijos. Sé ejemplo, sé amable, sé educada. Con el simple hecho, hermana, a veces que pasan los jóvenes así como si nada. Y ni saludaron. Y así a veces también nosotras hacemos eso. Le decimos a nuestros hijos, ¡hey, saluda! Di buenas tardes, di buenos días. Pero nosotras a veces no lo estamos haciendo. En eso tan pequeñito, ¿verdad? No estamos haciendo ejemplo, pero sí le estamos exigiendo a nuestros hijos que lo sean. No estamos siendo ejemplo en que nuestros hijos, hermana, nos vean leer la palabra de Dios, nos vean orar. Pero sí ahí estás exigiéndole a tu hijo, ora, lee la Biblia. Sí, pues por eso traes ese carácter y por eso no obedeces, porque no lees la Biblia, porque no oras. Pero tú, hermana, ¿por qué estás de gritona? ¿Tú por qué estás enojada siempre con tu esposo? ¿Por qué estás siempre enojada con tus hijos? ¿Por qué vas a la iglesia y haces ahí un chisme? ¿Y por qué nada más andas de criticona? ¿Y por qué nada más andas hablando y hablando y hablando? Es porque tú no estás leyendo la Biblia y no estás orando, pero sí lo quieres imponer en las demás personas. Hermana, debemos de ser buen ejemplo. Debemos de ser buen ejemplo en nuestra vestimenta también. A veces estamos juzgando ahí a las señoritas que, ay, ahora traen una falda muy apretada, ahora traen una blusa muy escotada. ¿Y tú, hermana, no te estás viendo?
Ahora, hay hermanas que dicen, ay, yo no sé por qué a mi hija le gustan los pantalones. Hermana, pues tú se los estás comprando. Hermana, pues tú te los estás poniendo. Eso no es ser buen ejemplo a tus hijas. Y tú dices, ay, no, hermana. Hermanas, debemos de ser buen ejemplo en todas las áreas de nuestras vidas. De que cuesta, hermana, sí, claro que sí cuesta, pero Eunice fue un buen ejemplo para Timoteo, por eso Timoteo fue ese hombre grande. Por eso a Timoteo se le dio la responsabilidad en su juventud de hacerse cargos de una iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo lo vio capaz, porque tuvo una madre ejemplar, tuvo una madre temerosa de Dios y porque tuvo una madre genuina, verdadera, y ella sabía que podía confiar en Timoteo. A veces uno no puede confiar en tus hijos, hermana. ¿Por qué? Porque pues tú no eres de buen ejemplo para él. Así que hay que esforzarnos, hermana, ser buen ejemplo. Si tú verdaderamente amas a tus hijos, sé buen ejemplo. En la iglesia nos dicen que leamos la Biblia, que oremos. En la iglesia nos dice que tengamos cuidado en no asistir a lugares donde hay vino, donde hay música, donde hay malas palabras. Pon el ejemplo tú y no lleves a tus hijos ahí. Négate a ti misma. A veces necesitamos cargar la cruz de Cristo y negarnos a nosotras mismas nuestros deseos para que nuestros hijos vean nuestro ejemplo. Pero ¿sabes por qué a veces no queremos tomar ese sacrificio? Porque no queremos negar nuestros deseos, no queremos negar nuestra carne, queremos hacer lo que nosotros queremos. Y por eso también tu hijo es bien rebelde y no podemos decir nada. ¿Por qué? Porque tú le estás dando ese ejemplo de que a ti te decimos algo y luego te enojas. Ay, ya no voy a ir a esa iglesia. Ay, el pastor, ¿por qué se cree? Y esto, el otro. Y así también está tu hijo, hermana. Si queremos tener unos hijos sabios, unos hijos como lo fue este Timoteo, tenemos que nosotras llegar a ser esas mujeres sabias. La mujer sabia edifica su casa. Ahora, por último, ¿qué le ayudó a Eunice a ser sabia? ¿Y cómo nosotros somos sabias si nosotros somos maestras de nuestros hijos? Dice la palabra de Dios que aquí Eunice desde chiquito les enseñó, instruyeron a Timoteo con la palabra de Dios. Desde chiquito Eunice y Loida enseñaron a Timoteo la palabra de Dios. Tú y yo, hermana, dedicamos tiempo para sentarnos con nuestros hijos chiquitos para enseñarles la palabra de Dios. Que, hermana, la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios es tuya y mía. No del maestro de escuela dominical, no del maestro de la academia o de la escuela cristiana. La responsabilidad es tuya y mía y pues del líder de casa, del padre. Pero si el líder de casa, el padre, no toma esa responsabilidad, la responsabilidad es tuya y mía, hermana. No sé si tú no la has leído, yo te invito a que leas la biografía de Susana Wesley. Hermana, ella estaba casada con un pastor, pero él viajaba mucho y él no podía enseñarles la palabra de Dios a sus hijos. Pero Susana Wesley tomó esa responsabilidad y ella se la enseñó. Si tu esposo no toma esa responsabilidad, tú tómala. Aquí la tomó Eunice y Loida. ¿Por qué? Porque el padre de Timoteo no era creyente. A veces nosotras nos justificamos en que, ay, es que mi esposo no es creyente, mi esposo es bien mundano, mi esposo ni lee la Biblia, él es el responsable y él es el que les debe enseñar a los niños la palabra. No, hermana, si tu esposo no lo hace, es tu responsabilidad, y tú debes de tomar las riendas de enseñar la palabra de Dios a tus hijos. Ahora, gracias a Dios, mi esposo, tenemos 3 veces por semana un devocional donde él les cuenta una historia de la palabra de Dios a mis hijas, oramos con ellas, cantamos cantitos, él les está enseñando la palabra de Dios. Pero yo también, hermana, en las mañanas hacemos nuestro devocional.
cuando con mi esposo, y en las noches yo siempre les cuento una historia de la Biblia. Repetimos el salmo que nos estamos aprendiendo, repetimos un salmo para dormir y repetimos cantitos de la palabra de Dios. Tú dirás, ay hermana, tanto, pobres niñas, las está agobiando. No, las estoy instruyendo, las estoy enseñando con el libro que las va a librar de muchos males cuando ellas crezcan. Ahora tú dirás, pero yo conozco a quienes hicieron todo eso y sus hijos se perdieron. Pero agárrate de la promesa, destruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de ellos. Tal vez puede tener un desliz, pero él se va a acordar de todo el tiempo que tú dedicaste enseñándoles la palabra de Dios. A Susana Wesley, uno de sus hijos se desvió, pero él se acordó de todo lo que su madre le enseñó de la palabra de Dios y después volvió a los caminos de Dios. Es una garantía y es una promesa de que si tú lo instruyes en la palabra de Dios, tal vez puede tomar otro camino, pero va a regresar, porque él se va a acordar del tiempo que tú dedicaste en enseñarle la Biblia. Hermana, preocúpate por tu hijo, sé su maestra. Tú sé su maestra en la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad. No se la dejes al pastor de jóvenes, no se la dejes al pastor, no se la dejes a los maestros. Asume tu responsabilidad. Dios te dio tus hijos a ti y Dios te va a pedir cuentas a ti por tus hijos, por la vida espiritual que no tuvieron tus hijos. Esa rebeldía que tienen tus hijos, hermana, no vengas a echar la culpa a la iglesia. Échate tú la culpa porque tú no te has preocupado en enseñarle la palabra de Dios, algo que va a poner alto a su rebeldía. Eunice hizo algo bien bueno, de que instruyó, fue la maestra de su hijo. Y sabes una cosa, eso le ayudó tremendamente a Timoteo. Y como nuevamente te llevó a la palabra de Dios, Timoteo fue un gran siervo de Dios, joven encargado de una iglesia, porque Pablo sabía que él podía hacerlo, porque tuvo a su lado una mujer sabia que lo supo instruir correctamente. Así que, hermana, si tú quieres ser sabia, si tú quieres edificar unos hijos grandes, un hogar feliz, tienes que ser una mujer sabia. La mujer sabia edifica su casa. Eunice, por su sabiduría, por ser temerosa de Dios, por ser de una fe genuina, por ser de buen ejemplo y por ser maestra de su hijo, tuvo un hijo sabio. Así que si tú y yo queremos tener un hijo sabio y un hogar feliz, tenemos que pedirle a Dios estas virtudes que tuvo Eunice. Para la mujer sabia edifica su casa. Pero una cosa, la necia con sus manos la destruye. ¿Qué hogar quieres tener tú, hermana? ¿Un hogar edificante o un hogar destruido? De ti depende y de mí. Oremos. Padre, te pido que pues nos ayudes a agarrar estas virtudes de Eunice y ayúdanos a ser unas mujeres sabias. Cuando estaba estudiando esta enseñanza, primeramente hablaste a mi vida, Padre. Yo quiero tener estas virtudes para llegar a ser esta mujer sabia y edificar mi casa con sabiduría. Te pido que ayudes a todas las mujeres que escuchen esta enseñanza, Padre, a retarnos a ser mujeres sabias, temerosas de ti. En Cristo Jesús dejo todo esto en tus manos. Amén. Dios te bendiga, hermana, y si Dios quiere, nos vemos mañana domingo.